Yendo un poco más allá sobre esa línea, digamos, ahí comentaste que en las entrevistas, o sea, las pruebas de las entrevistas son todavía más fáciles que las de alguna manera digamos, estos concursos, ¿no? O sea, definitivamente ayuda bastante, bueno, para pasarlas, me imagino. Claro, claro. Las preguntas de las entrevistas para Google o una empresa tech así grande, bueno, son básicamente preguntas algorítmicas, ¿no? Preguntas que involucran bastante, bueno, antes era puro algoritmos, ahora por ejemplo Google hay una entrevista que sí te pregunta lo que es arquitectura, diseño de sistemas, pero de todas maneras no es tan difícil aprender lo otro, pero el resto de preguntas es puro algoritmos, ¿no? Eh, es pensar algorítmicamente, resolver tus problemas de una manera óptima. Incluso el problema promedio que te viene en las entrevistas es mucho más fácil del problema difícil que viene en un concurso, ¿no? Que tú puedes resolverlo. Y ahí creo que es en Pero pizarra blanca, o sea, la solución la haces en pizarra, bueno, he leído eso, ¿no? Pero ¿cómo son digamos, las pruebas de las entrevistas? ¿Es en computadora o en whiteboard? no, no, todo es en whiteboard, ¿no? Nosotros eh, hay un montón de cosas que miden ellos, ¿no? No solo que hagas el problema, ¿no? Incluso te miden cómo declaras tus variables, ¿no? O sea, ellos ven cómo declaras tus variables, hace poco recién Google ya es más estricto cómo escribes, incluso, cómo escribes en la pizarra tu código, ¿no? Si se falta un punto y coma, si declaraste mal una variable, es decir, tú puedes, por ejemplo, si tú nunca has usado maps en C++, pero tú tienes la idea del map, tú le dices, mira, yo tengo la idea del map, pero no sé cómo se declara. Entonces él dice, ya, bueno, créalo como si fuera un API, ¿no? Pon un map, cualquier cosa. Entonces, pero tú tienes que pensar, pero es más estricto, te corrigen cómo codeas, incluso cómo piensas, cómo empiezas tu código, ¿no? Si empiezas por la función principal, si pones una función chica primero, entonces, cómo estructuras tu idea, cómo piensas y cómo hablas, tienes que escribir, hablar lo que piensas. Ellos más que todo evalúan cómo tú piensas tu problema, pero ese problema tiene que salirte, ¿no? Si no te sale, si no te sale es muy probable que no te lo evalúen como correcto porque realmente no te ha salido, ¿no? Entonces, si te sale, en buena hora, ¿no? Y ya después viene lo demás, que es el código limpio, no tener, que se entienda bien tu código, ¿no? Eso es lo que más, y lo complicado de las entrevistas es, aparte de que tienes que empezar el problema, ese tipo de cosas, es que ¿La presión o...? es la presión, porque, por ejemplo, hay algunas entrevistas que hay tres personas que te entrevistan, ¿no? Mm. Hay una persona que te entrevista, una persona que te da el problema, otra que supuestamente está ayudándote, y hay un entrevistador, un fantasma, que le dicen que es una persona que está ahí viendo todo lo que está haciendo y está apuntando como loco, y entonces tú estás ahí hablando, pensando, y escuchas a alguien que teclea las cosas, entonces ahí tú es como que te friquea un poco, entonces tienes que dominar eso, ¿no? Entonces ellos también ven ese tipo de cosas. Por ejemplo, a mí particularmente yo tuve una entrevista de Google que cuando fue que entré, fue que la pregunta menos esperada para una entrevista me la tomaron, ¿no? Era como que yo dije, no creo que me pregunten esto porque es fácil, pero bueno, es fácil pero es muy larga y la entrevista solo son 40 minutos, o sea, no creo. Y lo primero que vi un entrevistador, agarré y me dio esa pregunta, así dije, wow. Entonces, pasé media hora escribiendo en la pizarra, así media hora así, me llené tres pizarras así, y entonces él quería ver realmente cómo yo me enfrentaba a un problema largo, ¿no? Cómo pensaba, ni siquiera era difícil, era complementar una clase con bastantes métodos y cosas como que así, entonces eso es, son varias pruebas que ellos te hacen, ¿no? Pero sí, yo sinceramente, yo he visto caer a mucha gente, a no pasar entrevistas a mucha gente por presión de que de repente ha sido muy genio y de repente le hacen una pregunta pero te friqueas tanto, es que también la gente se pone a pensar, bueno, es Google, dice, bueno, de trabajo, entonces se friquea y la presión, y ellos también miden eso, cuán nervioso te pones, y hasta ven cuán votado eres, ¿no? Si tú eres votado, lo que le llaman ser Googler, ¿no? La googlinesa y eso de la película, entonces si tú vas así todo como que votado, como que bueno, yo soy el genio, entonces eso también miden ellos. Son muchos factores que miden realmente para hacerlo.
Ahí está, ahorita recuerdo DHH, el creador de Ruby on Rails, que hizo un tweet que un poco criticaba esta forma de evaluar porque está muy lejana a la realidad, se puede decir, o sea, te toman como que algoritmos que realmente fácil nunca vas a usar en tu día a día y es en pizarra, digamos, ¿qué opinas en general de, o sea, para evaluar a un programador bajo esta, digamos, metodología, ¿no? Que es en whiteboard y en ese tipo de evaluación? Yo creo que Google eh, se asegura mucho, creo que en parte tiene razón porque realmente tú no vas a encontrar problemas muy difíciles como puede venir un concurso o una entrevista en tu trabajo de día a día, ¿no? Pero mide mucho tu inteligencia, ¿no? La capacidad de poder resolver un problema que involucra mucho el análisis, ¿no? Entonces, creo que a Google le importa más el análisis. Incluso hay otras entrevistas que son mucho más difíciles que Google. Que, por ejemplo, yo trabajé en una startup que se llamaba IAM. Entonces, si tú te pones a forear las entrevistas de IMO, las entrevistas son muy difíciles. Es como que IMO, sinceramente, yo cuando son más duras, más difíciles, porque es como que el dueño es un accionista de Google, un accionista de Google, entonces a él, por ejemplo, a él le gusta que la gente sea genial, ¿no? Entonces él, por ejemplo, yo le preguntaba, le decía, ¿por qué tus preguntas son muy difíciles? Le digo, ¿sabes que tu pregunta la resuelve muy poca gente, incluso la gente que hace concursos, ni siquiera lo resuelve? Le digo. Me decía, sí, pero el que lo resuelve, yo estoy asegurado que es inteligente. Y me dice, y entonces, es como que si pongo una persona que sabe programar, sabe un framework X, y le dejo una tarea. Esa persona te la va a hacer en un día. Si tú a la persona inteligente que me pasó mi entrevista, se demorará 10 días o un mes, no importa, que se demore 3 meses. Pero la segunda vez, el que sabe framework se va a demorar un día igual. El otro se va a demorar un mes. La tercera vez, ese va a demorar un día, el otro se va a demorar una semana. Y así, el que es inteligente, al final va a hacer las cosas mucho más rápido que el que está mecanizado a hacer las cosas. Entonces, a mí me gusta gente inteligente y eso es lo que yo quiero, entonces me dice. Entonces, eso mide. Entonces, yo imagino que Google está por ese punto. Apagón. Ahí está, regresó la luz. Hay que optimizar ese sensor de movimiento. Estoy en una sala muy grande y entonces ahí como que trata de ubicar a varios puntos, asumo. Podemos hablar, bueno, ya estamos entrando a la última parte, de repente un poco de tu vida en Google, en general, digamos, ¿qué es? O sea, ¿cómo es trabajar en Google? Un poco no sé, su forma de trabajo, su organización, cómo se organizan. Sí, claro. Bueno, particularmente yo tenía oportunidad de trabajar en otras empresas, así techs también, pero yo me sentí más confortable trabajando en Google y bueno, he tenido la suerte también porque me he tocado equipos interesantes, equipos donde yo siempre he estado aprendiendo, siempre he estado en desafíos. Me gusta, por ejemplo, me gustan esas tareas que no sabes no tienes la idea ni cómo hacerla y estás todo el día metido en la tarea, revisando códigos. Entonces, para mí, por ejemplo, lo que yo estoy trabajando ahora, nosotros estamos automatizando lo que es automatizando los QA tests de la calidad. Hay algunos tests que son manuales, es decir, si alguien agarra y comienza a hacer manualmente lo que el usuario hace y todo ese tipo de cosas, así, que es para que vean que somos pocos y a veces hay que hacer eso. Entonces, ¿qué hacen los de calidad? Entonces nosotros estamos haciendo, usamos un framework, usamos una herramienta interna que manipula que hacemos manipulamos el móvil. Entonces simulamos todo lo que que se hace manualmente, ¿no? Entonces así, y es como que tenemos una granja de celulares que están dispuestos solo para nosotros para poder manipularlos así automáticamente, y eso también tiene un backend que se comunica internamente con las cosas de Google y externamente con las cosas que tiene un usuario afuera para poder hacer un test que se simule bien a la realidad. Y bueno,
Yo estoy trabajando ahora en Londres, en la oficina de King Cross. En Londres tenemos 3 oficinas. En King Cross está lo que es ingeniería, las otras de son de marketing. Acá en King Cross está el equipo de DeepMind, los que o sea, si vienes a la oficina vas a ver puros mesas para jugar Go, porque la gente juega Go cada rato acá. Entonces, acá estoy acá, el horario es libre, ¿no? O sea, no hay presiones. Hay veces que, por ejemplo, mi manager trabaja en Boston, entonces mi manager, hay 5 horas de diferencia, ¿no? Entonces es como que generalmente la gente llega acá a 9:30, 10, pero como mi manager trabaja en Boston, entonces mi manager como que está activo a partir de las 1 de la tarde, ¿no? Entonces ya, bueno, yo llego a mediodía y hablo con él y tranquilo, no pasa nada. Pero sí tengo que irme esta tarde. Uno controla sus horas, ¿no? Uno dice, bueno, tampoco es uno, o sea, realmente a pesar de que hay gente que cree que no puede existir eso de la googliness, uno se siente parte de la empresa, se siente como se siente parte, como si fuera su propio. Es que en realidad, por ejemplo, yo que soy full time acá, soy, de una manera soy accionista, ¿no? Porque tengo stocks, entonces a pesar de lo formalmente que eres parte, como una parte dueño de la empresa, como que tampoco tú te sientes responsable de lo que pasa en tu equipo, ¿no? Entonces sí, hablando en creo, uno se pone la camiseta, uno sí se pone la camiseta y dice, tengo que hacer el proyecto, se queda ahí para acabar, entonces, y todos ven así, todos son así, y entonces eso contagia, ¿no? Entonces eso, todo el mundo está orgulloso de lo que hace. Lanzar un producto que lo use el público es como que sentirse en la gloria. Yo vine acá y a las 3 semanas había lanzado algo que fue producción, y fue como que estás usando mi feature de Google Play, y decía, a todo el mundo lo empezaba a molestar, así. Pero son cosas que uno se emociona como programador, ¿no? Entonces, y bueno, acá, como yo, ¿no? Todo el mundo sabe, ¿no? Acá tenemos la comida gratis, un montón de beneficios que te ayuda a mantenerte equilibrado en el trabajo, ¿no? Tenemos un gimnasio adentro. Yo, en mi caso particular, yo juego fútbol bastante con mis amigos de Google y con otros que he conocido en la ciudad. Y bueno, en Londres hay muchas cosas que hacer, ¿no? Yo cuando antes de venir acá, después en Montevideo, por ejemplo, yo practicaba mucho fútbol y jugaba todos los días y decía, bueno, en Londres no creo que juegue mucho porque el frío, todo ese tipo de cosas, al final te acostumbras y encuentras más cosas que hacer, pero es muy bacán trabajar en una empresa así grande porque los proyectos son muy interesantes, ¿no? Son cosas que no es difícil de encontrar, así, que es difícil de encontrar incluso Perú, ¿no?